una generación, la generación de la transición, que ocupó todos los espacios. Y aquellos que venían a continuación no tuvieron el coraje de salir a buscarlos. Lo digo con todas sus letras. Y creo que el Frente Amplio es en parte una respuesta por el lado, porque buscaron su propio espacio. Evópoli, de alguna manera, es también la construcción de un propio espacio dentro de un sector que tenía bloqueado todos los liderazgos. Y le paso la pelota al tiro a Jaime Belolio respecto al desafío que tiene él al interior de la UDI. Ya, pero antes de la pelota, voy bien. La pelota va para allá, pero hagámoslo un poco más específico. Don Jaime Belolio, usted es diputado del partido que hasta hace poco era el partido más grande de Chile, a lo menos en la expresión de diputado. Dejó de ser también el partido más grande de la coalición que va a gobernar. Yo te escuché decir, a propósito del resultado electoral, que íbamos a postergar este debate hasta después de la elección presidencial, de la segunda vuelta. Esa noche anunciaste en Megavisión, a este mismo espacio de distancia, la creación de un movimiento. Y lo último que supe es que no íbamos a renunciar y que íbamos a dar la pelea de adentro. Diste una clave bien interesante que tiene que ver con recuperar en la identidad cierta cuestión que fue probablemente una marca indeleble de la UDI durante mucho tiempo, que fue el coraje ir a pelear a un cierto sector y un cierto espacio donde parecía ser el predominio de la izquierda. Lo que en algún minuto malamente, creo yo, se llamó la derecha popular. ¿Qué es lo que tiene que hacer la UDI, pero más específicamente, qué es lo que tú vas a hacer en los próximos meses para acompañar con hechos y con acciones este discurso que se ha venido anunciando tantas veces? Tengo que tener cuidado en lo que diga, porque como es evidente, yo no soy el vocero de la UDI, digamos. Entonces cualquier cosa ya está, me están criticando porque me junto con mis amigos, digamos. O sea, cuando ya tenga que pedirle permiso, digamos, a la presidenta del partido para juntarme con mis amigos, entonces significa que ya no puedo estar ahí. Pero la creación de esa identidad es algo que va sí o sí. Porque yo me metí en política por causas y por una cuestión colectiva. Y hoy día la política es sobre todo esa suma de causas. Y algo que ha hecho muy bien el Frente Amplio es que puede unir causas que a veces son disímiles entre sí. Uno podría preguntarse por qué Vlado Mirosevic, que es un liberal igualitario, está en el mismo partido o en la misma coalición que algunos tipos que les gusta Corea del Norte, digamos. No, simplemente no cuadra, obvio que no, pero tienen causas que los pueden unir. ¿Por qué Jorge Sharp saca 54% en las elecciones de Valparaíso? Porque va más allá del eje izquierda-derecha. En la UDI pasa algo que no es solamente propio de la UDI, sino que de varios partidos que son más antiguos, la Democracia Cristiana entre ellos, quizás el más triste, y a pesar que está aquí el presidente del PPD, también le pasa al PPD, le pasa al PS, le pasan a varios, digamos. Que es que ¿cuál es su identidad? Y con la UDI fue que José Antonio Kast se llevó una atajada muy grande de esa identidad más conservadora. Con Felipe Kast se fue una parte muy importante de esos jóvenes que sentían que ese era el camino de un estilo diferente y por supuesto también una derecha más liberal. Y con Osandón en una primera vuelta, parte de esa derecha social, popular, que votaba y se sentía interpretada por la UDI, se sintió interpretada por él. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debería tomar la UDI? Sin duda es eso. Es la disputa por esa derecha social. ¿Y cuál es la implicancia de la misma? Y entender que esa no es la misma que vivía en esas poblaciones de hace 20 años atrás. Sin dejar de lado, por supuesto, que todavía viven en Chile 2 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Sino que son esas otras. Entonces, eso tiene implicancias en política pública, implicancias en estrategia política. Cuando la directiva de la UDI presenta una lista, que yo no conozco por lo demás, al presidente Piñera, diciéndole, mire, tengo todos estos nombres para todo el gabinete, los 23 ministerios con toda la subsecretaría, y los mismos nombres se repiten de uno y otro, uno sabe que eso significa que la lista no es buena, porque nadie puede tener 23 monstruos extraordinarios para todo el gabinete y además que no solamente sirvan para un ministerio, sino que además como para 3. No funciona así. ¿Qué es lo que habría hecho yo? Decir, mire, nosotros queremos estar en aquellos lugares donde una buena gestión le cambia la vida a las personas, particularmente de la clase media vulnerable. ¿Cuáles son esas? El Ministerio de Vivienda. La calidad de vida tiene que ver también por el lugar donde uno reside, y hablar de ciudades es algo que no hemos conversado nunca. El Ministerio del Trabajo, por supuesto, particularmente lo que tiene que ver con jóvenes y mujeres. El Ministerio de Desarrollo Social, obviamente a mí me gusta el Ministerio de Educación, digamos, pero voy a tener que dejarlo de lado ahora. Y es el Ministerio de Salud. Y ya está, y los demás son y Economía.
Y los demás son interesantes, por supuesto que sí, y son sectoriales y son relevantes, pero esos son lejos los que a mí más me interpretan. Ya, pero en primera persona, no qué habrías hecho, qué vas a hacer. digo para aterrizar esto a algo más rockero. Lo que voy a hacer es que vamos a generar esa identidad y a partir de marzo vamos a tener un documento que va a permitir que nosotros podamos recorrer el país diciendo que eso es lo que a nosotros nos motiva para estar en política. Por el momento, adentro de la UDI. Y por tanto lo que quiero hacer es convocar a personas que no estén en la UDI y a personas que sí están en la UDI. Y esto no es a diferencia de la actual directiva que es sectaria, esto es una proposición que no lo es, sino que es una invitación que quiere que con esa causa y con esa fuerza contagiar no solamente a la UDI, sino que también a otra parte de ese mundo de centro derecha que hoy día no ve en política ningún camino. Y una última cosa. Sí. Dado que hoy día la política de futuro es de causas múltiples, para la política antigua es súper difícil entender eso. Que estaban como acostumbrados a una ideología omnicomprensiva que te daba respuestas de principio a fin. Y hoy día no piensan así nuestros jóvenes. Les hago un ejercicio para que ustedes después lo hagan con su hijo o con sus nietos. Mi hijo mayor, que tiene 8 años, es capaz de sentarse 1:20 a ver a un youtuber, al que sea, digamos, españoles o chilenos, viendo cómo juega Clash Royale o alguna otra cosa. Y yo le he preguntado, ¿por qué tú eres capaz de estar 1:20 viendo a este youtuber, pero no eres capaz de sentarte conmigo 20 minutos a hacer tarea? Eso es exactamente lo mismo que le pasa a la política. Nosotros no somos capaces de captar la atención de la ciudadanía ni 3 minutos. Sin embargo, ellos están captándose su atención en otras cosas durante horas. ¿Y cuál es la diferencia entre esos youtubers? ¿Por qué les funciona? Escúchenlo, alguna vez métanse y escúchenlo. La tonalidad, el ritmo, la satisfacción inmediata luego para dejarte descansar y luego volver a subirte arriba de la pelota. Eso le falta a la política también. Es entender no solamente cómo cambió la sociedad, cómo cambió la cultura, cómo cambió la forma en que se ejerce el poder, sino que también en cómo comunicamos. Porque la verdad es que le estamos hablando de un estadio que está vacío hace mucho rato. Sebastián, cuando hiciste la introducción dijiste algo que